Bienvenidos nuevamente a Mathematics. El día de hoy vamos a trabajar las propiedades fundamentales de los triángulos. Vamos a ver 4 o 5 propiedades. La primera de ellas que nos dice que en todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos internos es igual a 180. Recordemos pues que un triángulo tiene 3 ángulos internos y esta propiedad nos dice que la suma de las medidas de estos 3 ángulos internos debe ser 180. Aquí tenemos un ángulo, vamos a llamarle alfa. Por aquí tenemos otro ángulo, que vamos a llamarle beta. Y por aquí un tercer ángulo, que vamos a llamarle tita. Entonces la propiedad me dice pues que alfa más beta más tita es igual a 180 grados, ¿no? Esta propiedad nos va a servir para cuando tengamos ejercicios como este, por ejemplo. Aquí nos solicitan, en este ejercicio en concreto, nos están solicitando encontrar el valor de x. Para ejercicios como estos nos sirve aplicar esta propiedad, que me dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos internos es 180, como ya lo hemos visto de forma genérica aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a resolverlo, vamos a encontrar el valor de x. Entonces, de aquí yo tengo pues que este ángulo, 40 grados, más este otro ángulo, 35 grados, más este tercer ángulo que es x, que es el que debo encontrar, el valor de este ángulo, todo es igual a 180 grados. Perfecto. Entonces voy a realizar las operaciones, 40 más 35 que me dan 75 grados, más x es igual a 180. X grados también. Entonces despejemos aquí x grados y tengo 180 grados menos 75 grados. Resolviendo esto voy a tener 105 grados, ¿correcto? Entonces este sería el valor de x. Y así pues he encontrado el valor que me están pidiendo en este ejercicio, el valor de x, aplicando esta propiedad, una de las propiedades fundamentales de los triángulos. Bien, ahora la segunda propiedad enuncia que en todo triángulo la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos o no adyacentes. ¿Cómo así? Vamos a ver, tenemos aquí un ángulo externo, uno de los ángulos externos que vamos a llamarle X, por ejemplo, y tenemos aquí un ángulo interno tita y un ángulo interno alfa. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que en todo triángulo la medida de un ángulo externo, por ejemplo, en este caso del ejemplo, X es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos internos opuestos? A ver, miren, aquí este ángulo de acá, que acabo de pintar de rojo, este ángulo vendría a ser su ángulo adyacente, su ángulo continuo, ¿sí? Y los ángulos opuestos vendrían a ser los que están frente a ese ángulo, o sea, en este caso, tita y alfa. Entonces, me dice que la medida del ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes o los ángulos internos opuestos, que es lo mismo. Entonces, x sería igual a alfa más tita. Muy bien, ahora vemos un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo de los cuales me dan el valor o la medida de dos de sus ángulos. 20 uno de ellos y 70 grados el otro. Entonces, me piden aquí calcular el valor de este ángulo. Sí, vamos a llamarle aquí también x y vamos a desarrollar este ejemplo. Entonces, como ya he visto que la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos son igual a un ángulo externo, entonces vamos a ver aquí que x, el ángulo externo, es igual a la suma de los ángulos internos opuestos, que vendrían a ser 70 grados más 20 grados. Entonces aquí tenemos x es igual a 90 grados. Y así es como hemos encontrado el valor de x en un ejercicio como este, aplicando la segunda propiedad. Bueno, cabe aclarar que no solamente es el ángulo de este lado, o sea, este ángulo, podría ser también el ángulo aquí, por ejemplo, este ángulo y
sería igual a la suma de los ángulos internos. En este caso vamos a llamarle alfa y beta, los ángulos internos opuestos, no adyacentes. Así que si el ángulo no estuviera aquí, si no estuviera para la parte superior, también sería lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si el ángulo exterior sería en este extremo, entonces este ángulo de acá, que vamos a llamarle z, sería igual a este ángulo θ más este ángulo beta, por ejemplo, que son los ángulos interiores opuestos. O sea, hay tres ángulos exteriores y los tres ángulos, cada uno de ellos es igual a la suma de los ángulos internos opuestos, ¿correcto? Bien, ahora veamos la tercera propiedad, que me dice que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo, uno en cada vértice, es siempre igual a 360. Entonces vamos por aquí, a ver, aquí hay un ángulo externo, recuerden que es uno en cada vértice, aquí hay otro ángulo externo y aquí hay otro ángulo externo que vamos a llamarlo X, a este vamos a llamarle Y y a este vamos a llamarle Z. ¿Qué me dice la propiedad? Que la suma de X más Y más Z es igual siempre a 360 grados. Muy bien, aquí yo también podría resolver algunos ejercicios, así como este. Aquí nos dan dos de sus ángulos externos con valores ya numéricos y uno de ellos con el valor de z, que es el valor que vamos a tener que encontrar para este ángulo z. Como nosotros sabemos que la propiedad me dice que la suma de los tres ángulos externos, o sea, uno por cada lado, uno por cada vértice, me va a dar igual a 360. Entonces lo que tengo que hacer es hacer esa igualdad. O sea, voy a decir que 110 grados más 120 grados más z, que es de quien vamos a encontrar su valor, es igual a 360 grados. 110 más 120, tenemos por aquí 230 más z igual a 360. Despejamos aquí la incógnita que es z y tenemos que 360 menos 230 me van a dar igual a 130 grados. Muy bien, entonces aquí z vale ¿cuánto? 130 grados. Cuarta propiedad fundamental. A mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. A menor lado se opone menor ángulo y viceversa. A lados congruentes se opone ángulos congruentes y viceversa. Si yo tengo que alfa es mayor que beta y beta a su vez mayor que θ, entonces se cumple que el lado A va a ser mayor al lado B y este lado B a su vez también mayor que el lado C. Fíjense aquí, cuando hablo del lado A y lado B, lado C, me refiero al lado de cada triángulo, que está denotado en este caso con una letra minúscula que es opuesta a la letra de su vértice. Por ejemplo, tenemos aquí el vértice C y el lado opuesto a ese vértice lleva la misma letra pero en minúsculas. Igual el lado A, el vértice A, también está opuesto al lado A y el vértice B opuesto al lado B. Y tenemos los tres ángulos internos, en este caso alfa, beta y θ. Fíjense, como la propiedad me dice que a mayor lado se opone mayor ángulo, si alfa es el lado mayor, entonces el lado mayor será el que se le opone. ¿Y cuál se le opone al lado alfa o al ángulo alfa? Se le opone el lado A. Entonces si alfa es mayor que beta, entonces A va a ser mayor que B porque B es el lado que se le opone al ángulo beta. Y beta obviamente es mayor que θ porque y B es mayor que C porque C se le opone al lado o al ángulo θ. Entonces de ahí encontramos esa correspondencia que a mayor ángulo se le opone mayor lado o viceversa. ¿Correcto? Entonces para aclarar, para recordar, si de todo mi triángulo el ángulo mayor es alfa, entonces el lado que está opuesto a él será el lado de mayor longitud. Si el ángulo menor es θ, entonces el lado que está opuesto a ese ángulo θ será el lado de menor longitud.
Bueno, y por lógica, en este caso, el lado que se opone al lado beta, pues sería el ángulo de valor intermedio, ¿no es cierto? O sea, menor que alfa, pero mayor que tita. Y por último, la quinta propiedad fundamental. La medida de un lado es siempre menor que la suma de las medidas de los otros dos lados, pero mayor que su diferencia. Esta propiedad también se la conoce como desigualdad triangular o teorema de la existencia de un triángulo, ya que tiene que cumplir con estas características en relación a sus lados para que un triángulo se pueda construir. Entonces, vamos a ver aquí. Me dice que la medida de un lado, por ejemplo, el lado A, dices, la medida de un lado es siempre menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. O sea que A tiene que ser siempre menor que B más C, la suma de los otros dos lados. ¿No? Pero mayor que su diferencia. O sea, tiene que ser mayor que la diferencia de B menos C. Y así para los tres lados, ¿no? Supongamos que ya tenemos el lado B, que tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, que en este caso serían A más C, pero mayor que la diferencia, mayor que A menos C. Y si nos referimos al lado C, este lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, que serían A más B, y mayor que la diferencia de esos mismos lados, que vendría a ser A menos B. Muy bien, con eso hemos concluido con las 5 propiedades fundamentales que yo les he querido proponer aquí. 5 propiedades fundamentales de los triángulos. Todas estas propiedades las vamos a ir aplicando cuando vayamos resolviendo ejercicios en los siguientes videos. Eso es todo, muchas gracias.